Replicación del ADN tipo Agra y La Molina. La Molina, el mejor lugar para estudiar. Muy bien, comencemos con la clase. Aquí está, replicación del ADN. Ubiquémonos en el contexto. Aquí tenemos la imagen del ciclo celular. El ciclo celular son las etapas por las que pasa la célula desde que nace hasta que se divide. Entonces, si una célula quiere dividirse, sí o sí tiene que hacer el ciclo celular. No tiene otra opción. A su vez, el ciclo celular se divide en dos etapas, la etapa M, división, o la etapa I, interfase. A su vez, la interfase se subdivide en tres etapas, la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. Por lo tanto, cuando una célula quiere dividirse, primero ingresa a la etapa G1. Aquí la célula aumenta de tamaño debido a una alta síntesis de proteínas y también debido a una duplicación de organelos. Luego de ello, la célula ingresa a la etapa S. Aquí duplica su ADN, centrosoma y también histonas. Luego de ello, la célula ingresa a la etapa G2. Aquí comienza la condensación de la cromatina. Terminado G2, termina la interfase. Ahora comenzará la etapa de división, que puede ser mediante mitosis si se trata de una célula somática cuya finalidad es la reparación de tejidos, la reparación tisular, o será mediante meiosis si la finalidad es la formación de gametos, por ejemplo, espermatogonia y ovogonia durante la gametogénesis masculina o femenina. Muy bien, en este caso nos interesa la etapa S, ya que aquí se divide el ADN. Entonces, aquí tenemos el ADN madre que se encuentra en la etapa G1. Ahora ingresa a la etapa S y se duplica, generando dos ADN hijas. Es muy importante que sepas que la síntesis de ADN siempre ocurre en sentido 5'3'. Entonces, aquí tenemos a una enzima que formará ADN hija en sentido 5'3, pero para ello utiliza al ADN madre en sentido contrario, 3' y 5'. Es muy importante que sepas este dato para que entiendas la replicación del ADN. Muy bien, comencemos. Aquí tenemos al ADN madre, sentido 3', 5', y la otra cadena, sentido 5', 3'. Entonces, en un inicio, actúa la enzima topoisomerasa. Esta enzima causa tensiones, libera energía en el ADN. De esa manera, el ADN te queda desenrollado. ¿Está bien? Ya que se está liberando las tensiones que lo mantenían enrollado. También se dice pues que la enzima causa fracturas, desenrollando a la molécula de ADN, pero los puentes de hidrógeno todavía se mantienen estables. Entonces actúa la enzima helicasa. La helicasa sí rompe los puentes de hidrógeno. De esa manera, las hebras del ADN madre quedan separadas. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, las hebras separadas podrían volver a unirse. Si eso ocurre, el trabajo de la helicasa habrá sido en vano. Para ello, se usan unas proteínas llamadas proteínas SSP, proteínas de acoplamiento a cadena sencilla. Evitan que las hebras separadas por la helicasa se vuelvan a unir. Muy bien, ahora aparece la primasa. La primasa coloca en las hebras separadas los famosos primers. Los primers son pequeños segmentos de ARN. ¿Está bien? Aquí está. Esa es su función, colocar
primers en las cadenas separadas del ADN madre. Muy bien, ahora actúa la enzima ADN polimerasa 3. Esta enzima sintetiza la mayor cantidad de ADN, pero no es la única que lo hace. Entonces, estábamos así, ¿cierto? Las hebras separadas, los primers colocados por la primasa. Ahora esta enzima, como te dije, empieza a formar ADN. Se coloca en el primer, en el inicio del primer, y comienza a formar ADN. ¿Te das cuenta? Y por aquí lo hace en sentido contrario. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, podemos observar que la síntesis de ADN en esta cadena es continua, ya que no forma pues segmentos. Por tal motivo se le llamará síntesis continua del ADN, que forma una cadena adelantada. ¿Está bien? Muy bien. Sin embargo, la otra cadena que se está formando lo hace en forma discontinua. Por ese motivo se llamará cadena retrasada, discontinua. Muy bien. Ahora actúa la enzima ADN polimerasa 1. A ver. Muy bien. Te das cuenta que este fragmento de negro representa a un ARN, pero el tema aquí es duplicación del ADN. Por lo tanto, tú no quieres que en tu cadena esté el ARN, y justamente la polimerasa 1 se encarga de retirar este ARN que es tóxico. Lo retira. ¿Está bien? Aquí está, mira, ¿ve? Quedó un espacio vacío, porque ya lo retiró. Aquí también lo retira y te está quedando pequeños espacios vacíos. De esta manera se está visualizando los fragmentos de Okazaki. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, una vez que la polimerasa 1 retiró los primers, ahora ella comienza a formar nuevo ADN para rellenar los espacios vacíos. Entonces te das cuenta que la polimerasa 1 también está generando ADN, pero en menor cantidad. La que genera en mayor cantidad es la polimerasa 3, que ya fue pregunta de examen. Muy bien. Como te comenté, aquí se visualizan los fragmentos de Okazaki. Entonces, en la cadena retrasada discontinua se visualizan los fragmentos de Okazaki. ¿Está bien? Muy bien. Ahora actúa una enzima denominada ligasa. Te comento que a pesar que ya se formó un nuevo ADN, todavía quedan espacios. Y dichos espacios los une la ligasa, de tal manera que te queda una cadena continua, sin dejar espacios. Aquí está. ¿Quién hace esto? La ligasa. Une los fragmentos de Okazaki. ¿Correcto? Muy bien. Finalmente ocurre lo siguiente. Mira, ¿ven? Estas dos cadenas que te quedan ahora comienzan a hacer esto. ¿Te das cuenta? Y aquí tenemos pues la primera, el primer ADN hijo. Te das cuenta que este ADN hijo que sale tiene una hebra de la mamá azul y otra hebra roja recién creada por las enzimas que te mencioné. ¿Te das cuenta? Y pues para esta cadena también lo mismo. De tal manera que te va a quedar al final dos ADN hijas, ¿cierto? Aquí está ADN hijas, y cada ADN hija tiene una hebra de la mamá original y una hebra recién sintetizada con las enzimas que te mencioné. Por ese motivo se dice que la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Por qué motivo? Porque las hijas mantienen una hebra nueva y otra hebra original de la mamá. ¿Está bien? Semiconservativa. No lo confundas con dispersiva. Te recomiendo que lo leas
dispersivo, es diferente. Muy bien, como te había comentado, esto ocurre en la etapa S. Luego de ello pues viene la etapa G2 y finalmente la etapa de división, mitosis. Entonces ubiquémonos en la mitosis. Entonces cada hebra, cada ADN hija se enrolla y me genera este brazo. Se enrolla y me genera este brazo. Por lo tanto me genera un cromosoma doble. ¿Te das cuenta? Y durante la mitosis se divide durante la anafase. De tal manera que cada cromátide se dirige pues a una célula hija, ¿cierto? Aquí está. Y como esta cromátide es esta célula hija, este ADN hija, ahora pues en la célula se desenrolla y te da esto. De tal manera que tenemos dos hijas ahora que tienen pues la información genética de la mamá. De esta manera te das cuenta que a partir de un ADN madre se tienen dos células hijas que tienen información genética de manera semi-conservativa. Ahora cada célula hija se convertirá otra vez en una célula madre y pues se repite el proceso, ¿no? Otra vez esto se duplica y otra vez se va a dividir. ¿Está bien? Esto ocurre en qué células? Mitosis en células somáticas. En células germinales ocurre meiosis para formar gametos. ¿Está bien? Muy bien. Y pues un resumen, a ver. La pregunta es, ¿qué enzima causa roturas en la molécula del ADN? De esa manera, libera tensiones en la molécula desenrollando la molécula del ADN. Y finalmente, cuando termina todo el proceso, vuelve a unir las cadenas. La enzima es topoisomerasa, ¿cierto? Aquí está, mira, ¿ven? La que desenrollaba, la que liberaba tensión, energía. ¿Está bien? Y causaba roturas para ello. ¿Qué enzima rompe los puentes de hidrógeno separando las hebras del ADN? Aquí está, ¿cierto? La helicasa. Aquí está el triangulito, ¿no? Está rompiendo los puentes de hidrógeno. La pregunta es, ¿qué proteínas o enzimas, si quieres, se unen a la cadena del ADN para estabilizarlo? Es decir, para que no se vuelvan a unir. Las SSB, ¿cierto? Están aquí, mira, ¿ven? De color moradito. Evita que las hebras separadas se vuelvan a unir. ¿Quién se encarga de sintetizar el primer, o también llamado ARN cebador? Dijimos la primasa, ¿cierto? Aquí está, mira, la primasa sintetiza el primer. Aquí está el primer, mira, ¿ven? Aquí. Se coloca siempre al inicio, ¿cierto? Muy bien. Luego dijimos que este primer, ¿cierto? La polimerasa 1 retira a los primers porque son ARN y tú no quieres ARN, tú quieres ADN. Luego la pregunta es, ¿quién sintetiza la mayor cantidad de ADN? La polimerasa 3. Aquí está, ¿cierto? La mayor. Recuerda que en una cadena es continua, como en este caso, mira, continua, se va. Y aquí es discontinua porque hay varios primers, ¿cierto? ¿Quién une los fragmentos de Okazaki? Dijimos que la ligasa, ¿no? Al final, cuando los primers se retiran y se forma nuevo ADN, quedan espacios y ese espacio se une mediante la ligasa, ¿cierto? Perfecto. Ahí está, la ligasa. Muy bien, chicos, ya sabes, dale me gusta, compártelo, suscríbete y lo más importante, compártelo con la gente que lo necesite. Está bien, puedes repasar el video 2-3 veces para que aprendas y entiendas mejor. Conmigo será hasta la próxima. Gracias por tu atención.